Imagina que abres los ojos. Pero ya no estás en el siglo XXI. Estás hace cientos de años. No cometiste ningún delito. Pero alguien te acusó, injustamente, y eso basta para decidir tu destino. En unos minutos podrías enfrentarte a castigos tan crueles que hoy serían impensables. Lo peor es que cada uno supera al anterior. Y el último era tan brutal que, cuando termine este video, agradecerás no haber vivido en esa época. Comencemos. La horquilla del hereje. Imagina esto, no puedes mover la cabeza. Ni un centímetro. Porque si lo haces, dos puntas de metal se te clavan en el cuello y en el pecho al mismo tiempo. Así funcionaba la horquilla del hereje, uno de los instrumentos favoritos de la Inquisición. Una barra metálica con puntas afiladas en ambos extremos. Sujeta al cuello con una correa de cuero. Y aquí está lo verdaderamente retorcido. Esta cosa no estaba diseñada para matar. Estaba diseñada para que tú mismo te torturaras. Si bajabas la barbilla un poco, sea por cansancio o sueño, las puntas se te enterraban solas. ¿Te imaginas pasar días enteros así, sin siquiera poder tragar saliva? Seguro tú también terminarías renunciando a tus creencias, solo para que aquel tormento parara. Y ese era justo el objetivo de este castigo. La garrucha. Ahora imagina que te atan las manos por detrás de la espalda, te enganchan a una polea en el techo, y te elevan varios metros en el aire. Cuando estás ahí arriba, colgando, el verdugo simplemente suelta la cuerda. Y tú caes en picada, hasta que la cuerda se frena en seco, justo antes de tocar el suelo. Ese frenazo brusco dislocaba hombros, muñecas y codos al instante. Y si con eso no confesabas, le amarraban pesas de hierro a tus pies antes de volver a soltarte, para que la caída fuera todavía más violenta. ¿Y sabes cómo medían cuánto tiempo te dejaban colgado en el aire? Con una oración. Literal. Te dejaban suspendido el tiempo que tardaban en rezarla 2 veces. Todo esto, diseñado con una regla muy específica de la época, causar el máximo dolor posible, pero sin derramar ni una gota de sangre. La cuna de Judas. De todos los métodos que vamos a ver hoy, este es probablemente el más perturbador. Y ni siquiera necesitas ver sangre para entenderlo. Se trataba de una estructura de madera con una pirámide afilada en la punta. Para aplicar el castigo desnudaban a la víctima, la amarraban con cuerdas a un sistema de poleas, y la bajaban, muy lentamente, justo sobre la punta de esa pirámide. Todo el peso del cuerpo cayendo sobre las zonas más sensibles que puedas imaginar. Lo más perturbador. El verdugo controlaba cada centímetro de esa caída. Podía soltarte de golpe, o balancearte de un lado a otro sobre la punta, alargando el sufrimiento el tiempo que quisiera. Pero lo peor era después. Esa punta nunca se limpiaba, así que las heridas se infectaban, y muchos terminaban muriendo días después, entre fiebre y agonía. Emparedamiento. ¿Alguna vez has pensado que se siente estar completamente consciente, mientras alguien sella la única salida que tienes, ladrillo por ladrillo? Eso es el emparedamiento. Y a diferencia de lo que imaginas, no era una muerte rápida. A la víctima la encerraban en un espacio totalmente sellado. Un muro, una celda diminuta, una caja donde no podías ni sentarte ni acostarte. Y ahí te dejaban. No morías por asfixia en minutos. Morías días o incluso semanas después, de hambre y de sed. En la antigua Roma, si una sacerdotisa vestal rompía su voto de castidad, la emparedaban viva en una bóveda subterránea, con apenas un poco de agua y pan. Suficiente para no morir rápido. La razón por la que tantas culturas usaron este método era que no derramaba ni una gota de sangre. La pena del saco. Ahora imagina que alguien te acusa de acabar con la vida de tu propio padre. En la antigua Roma, para ese crimen específico, tenían un castigo tan extraño como aterrador. Y antes de que empezar, ya te digo que los romanos buscaban borrarte de la existencia por completo. Primero te azotaban en público. Luego te cubrían la cabeza con una bolsa de piel de lobo, para que no vieras ni oyeras lo que venía. Y después, te metían vivo dentro de un enorme saco de cuero. Pero no ibas solo. Ahí dentro, contigo, metían a un perro, un gallo, una víbora y un mono. Todos vivos. Y desesperados.
Cosían el saco para que nadie pudiera escapar y lo arrojaban al mar o a un río profundo. Morías ahogado, en completa oscuridad, mientras esos animales luchaban por sobrevivir a tu lado. ¿Y por qué al agua? Porque para los romanos, si tu cuerpo no tocaba la tierra, no tenías derecho a un funeral. Ni siquiera en la muerte podías descansar. Desmembramiento por caballos. Este castigo no buscaba una confesión. Buscaba que un reino entero nunca olvidara lo que pasaba si traicionabas al rey. Te atan los 4 brazos y piernas a 4 caballos, cada uno mirando hacia un lado distinto. Y con una sola señal, los 4 arrancan al mismo tiempo, tirando de ti en direcciones opuestas. Pero hay algo que casi nadie sabe: tu cuerpo es más resistente de lo que crees. Tanto, que muchas veces los caballos tiraban sin lograr nada. Y los verdugos tenían que cortar tendones antes, solo para que el espectáculo funcionara. Pero, en China lo llevaron aún más lejos, agregaron un 5.º caballo, atado a la cabeza. La rueda de Catalina. Este método de tortura se llama la rueda de Catalina, en honor a una mártir del siglo IV que, según la leyenda, fue condenada a morir en este dispositivo por su fe. Cuentan que la rueda se rompió en cuanto la tocó. Así que, irónicamente, terminaron decapitándola. Pero el nombre se quedó para siempre. Este castigo tenía 2 fases. En la primera te ataban desnudo al suelo, y el verdugo golpeaba tus brazos y piernas con una barra de hierro, con una precisión quirúrgica, lo suficiente para destrozarte, pero no para matarte ni dejarte inconsciente. Una vez que tus extremidades quedaban completamente flexibles, entrelazaban tus brazos y piernas rotos entre los radios de una rueda de carreta. Te subían a un poste, expuesto al sol, y ahí quedabas. Horas, a veces días, hasta que la deshidratación o el shock terminaban lo que empezó el hierro. Aplastamiento por elefante. Durante casi 4.000 años, en el sur y sudeste asiático, el verdugo más temido no era un hombre. Era un elefante. Y no cualquier elefante. Eran entrenados, durante años, por cuidadores especializados llamados maouts, para ejecutar órdenes exactas sobre un cuerpo humano. Podían darte una muerte instantánea, aplastando tu cabeza o tu pecho con una sola pisada. O podían hacer exactamente lo contrario, romper tus extremidades una por una, metódicamente, alargando tu sufrimiento antes del golpe final. Solo los reyes podían costear y entrenar animales así. Y eso era justo el punto. Cada ejecución era un recordatorio público de que el monarca tenía poder absoluto sobre la vida y la muerte. Empalamiento. Todos conocen la palabra empalamiento, pero casi nadie conoce lo que hacía que este método fuera, en realidad, una técnica casi quirúrgica del horror. Porque aquí está el dato que cambia todo. Los verdugos expertos no querían perforar órganos vitales. Usaban estacas romas, no afiladas, específicamente para que se abrieran paso entre los tejidos sin romper arterias principales. ¿La razón? Una muerte rápida por hemorragia era, literalmente, un fracaso del método. Untaban la estaca con grasa animal. No por compasión, sino para que el cuerpo se deslizara con más precisión hacia abajo, empujado únicamente por su propio peso, poco a poco, durante horas. Hay registros de víctimas que sobrevivieron entre 3 y 4 días bajo el sol. Pero el dato que de verdad te va a helar la sangre es este. En 1462, Vlad Tepes, el hombre detrás de la leyenda de Drácula, empaló a 20.000 prisioneros y los dejó formando lo que la historia conoce como el Bosque de los Empalados. De hecho, cuando el ejército otomano llegó y vio aquello, se retiró, sin pelear. ¿Te imaginas? Un ejército completo, derrotado, solo por el terror puro. El toro de Falaris. Esta historia tiene una de las ironías más perfectas de toda la antigüedad. Presta atención. En el siglo VI a.C., un fundidor de bronce llamado Perilo tuvo una idea que pensó que lo haría rico y famoso. Construyó una estatua hueca de un toro y se la regaló a Falaris, el tirano de Sicilia. El mecanismo era escalofriante. Metías a la víctima dentro, encendías fuego debajo, y el interior se convertía en un horno. Pero lo verdaderamente perturbador era el diseño de la cabeza, pues tenía tubos internos que transformaban los gritos de agonía en algo que sonaba como el bramido de un toro real.
Incluso ponían incienso en la nariz de la estatua, para disimular lo que en realidad estaba pasando ahí dentro. Falaris quedó tan asqueado, o quizás tan intrigado, y le pidió a Perilo que se metiera, él mismo para demostrar cómo sonaba. Y en cuanto entró, le cerró la compuerta y le encendió el fuego. Y así Perilo se convirtió en la primera víctima de su propia creación. Pero la historia no termina ahí. Años después, cuando el régimen de Falaris finalmente cayó, él mismo terminó dentro del toro que había mandado construir. A veces, la historia tiene un sentido de justicia bastante retorcido. Escafismo. Este es, posiblemente, la forma de morir más lenta y espantosa que la mente humana haya diseñado jamás. Se llama escafismo. Y viene de los persas, hace más de 2400 años. Metían al condenado, desnudo, entre dos botes de madera unidos, con agujeros para que solo la cabeza, las manos y los pies quedaran afuera. Hasta ahí, ya suena terrible. Pero esto apenas comenzaba. Después de eso lo obligaban a comer leche y miel en mal estado, provocándole diarrea severa. Y luego, untaban su cara y sus extremidades expuestas con más miel, para atraer miles de insectos. Y aquí es donde el horror se vuelve casi inimaginable. Esos insectos no solo picaban por fuera, empezaban a anidar, depositando larvas dentro de la piel. Literalmente te devoraban vivo, desde adentro hacia afuera, mientras tú seguías consciente. Y para que el sufrimiento no terminara rápido, te seguían alimentando, día tras día. De hecho, existe un registro de un soldado persa que sobrevivió así 17 días antes de morir. 17 días. ¿Te imaginas su sufrimiento? Estas fueron 11 formas en las que el ser humano convirtió el dolor en un espectáculo, y un recordatorio de lo afortunados que somos por no haber nacido en aquella época. Si este recorrido por los capítulos más oscuros de la historia te sorprendió, suscríbete, y exploremos juntos lo insólito,